En agosto de 1928, por iniciativa del secretario de Estado de Estados Unidos Frank B. Kellogg, 63 países prohibieron la guerra. La contradicción surgió cuando, en febrero, el presidente Coolidge, recién en el cargo, firmó una ley para construir 16 nuevos buques de guerra. La ley de cruceros de 1929 tuvo oposición de quienes consideraban la guerra obsoleta, pero los barcos construidos bajo esa ley serían piezas clave en la guerra que estaba por venir. Quizás sea una de las mayores ironías de la historia que la primera persona en firmar el pacto Kellogg-Briand de 1928, llamado así por el secretario Kellogg y el ministro de Asuntos Exteriores francés Aristide Briand, fuera Gustav Stresemann, el ministro de Asuntos Exteriores alemán. La Associated Press informó que el Dr. Stresemann, Nobel en 1926, fue el primer ministro de Asuntos Exteriores alemán recibido en París desde la guerra de 1870. La firma del tratado por las primeras 15 naciones fue un evento solemne en agosto. La AP indicó que el tintero usado fue el mismo que el del primer tratado franco-estadounidense, firmado por Benjamin Franklin en 1788. Fue un pacto ambicioso, aunque solo incluía 2 artículos y relativamente pocas palabras. Artículo 1. Las partes contratantes declaran solemnemente que condenan y renuncian a la guerra como medio para resolver controversias internacionales o como instrumento de política nacional. En sus relaciones, artículo 2. Las altas partes contratantes acuerdan que la solución o arreglo de todas las disputas o conflictos, de cualquier naturaleza u origen que sean, que puedan surgir entre ellas, nunca deberá buscarse sino por medios pacíficos. John Tierney, profesor emérito de la Escuela de Posgrado del Instituto de Política Mundial y exasistente especial y funcionario de Asuntos Exteriores de la Agencia de Control de Armamentos y Desarme de los Estados Unidos, lo explica. El pacto lo firmaron 62 países. La mayoría, sobre todo en Estados Unidos y Francia, pensaba que esto llevaría a una paz mundial basada en la libertad política. Tras soportar los horrores de la guerra para acabar con todas, los líderes mundiales decidieron terminar su uso como política nacional. Si tan solo fuera así, El pacto Kellogg-Briand no fue el único intento de evitar otra guerra, como la Gran Guerra, que causó millones de muertes y devastó el mundo. Reconociendo que la carrera armamentista naval agotó recursos nacionales y contribuyó a la guerra. En 1922, las principales potencias navales habían acordado límites navales destinados a mantener un equilibrio de poder que evitaría otra carrera armamentista y otra guerra. El Tratado Naval de Washington de 1922 exigió desechar buques navales planeados o en construcción, reconociendo tanto límites estrictos en el tamaño de los buques de diferentes clases, como también el tonelaje total de buques capitales, mediante proporciones definidas entre las naciones involucradas. El tratado interesó especialmente a Estados Unidos, que mantuvo una política de no intervención durante la guerra. Donde el gasto naval era poco prioritario, el objetivo era reducir tensiones en el lejano oriente. Según la Oficina del Historiador del Departamento de Estado de Estados Unidos, tras la Primera Guerra Mundial, los líderes internacionales buscaban evitar otra guerra. El militarismo japonés y la carrera armamentista intensificaron estas preocupaciones. Como resultado, los responsables de la formulación de políticas trabajaron para reducir la amenaza creciente, explica el sitio web del Museo Nacional de la Segunda Guerra Mundial. Los tratados de la Conferencia de Washington crearon lo que los académicos llaman el sistema de la Conferencia de Washington en el Pacífico. Las principales potencias de Asia-Pacífico acordaron cooperar para mantener la paz y estabilidad, pese a sus diferencias. Porque, si la guerra estaba prohibida y el gasto limitado, Estados Unidos quería construir buques de guerra más caros. Responder es aún más difícil considerando a Estados Unidos, donde Kellogg era secretario de Estado con Calvin Coolidge, quien no quería gastar el dinero del pueblo. La Biblioteca del Congreso explica que la principal preocupación política de Coolidge era la economía en el gobierno. Asumió en agosto de 1923, tras la muerte de Warren G. Harding, y fue presidente 6 años. En ese periodo, pagó la deuda nacional, eliminó el despilfarro y redujo impuestos para fomentar la inversión. Así, la extraña decisión de una administración que buscaba prohibir la guerra
y no le gustaba gastar de aumentar mucho el tamaño de los Estados Unidos. El secretario de Marina, Curtis D. Wilbur, apoyado por Coolidge, propuso agregar 74 barcos a la Marina, a un costo astronómico de $740 millones. ¿Entiendes? En 1929, el presupuesto federal solo era de $3.6 mil millones. ¿Por qué? En un sentido simple, los tratados navales y el pacto Kellogg-Briand tenían sus límites. Lo más notable del pacto Kellogg-Briand era la falta de cualquier mecanismo de aplicación. Aunque el acuerdo era bien intencionado, su éxito dependía de que las naciones cumplieran y confiaran en las demás. Tierney señala que la crítica ha sido retrospectivamente muy mordaz. Un ejemplo típico fue la evaluación del comentarista Eric Severide sobre el pacto en la televisión nacional, calificándolo como un pedazo de papel sin valor. Ian Kershaw afirmó que la historia consideró el pacto vacío y letra muerta desde su firma. ¿Qué sucedería si surgieran gobiernos militaristas que no respeten el pacto? ¿Realmente se podía confiar en que la Italia fascista bajo Benito Mussolini se mantuviera fiel a su firma en ese pedazo de papel sin valor? El tratado naval restringía los grandes buques y el tonelaje de naves pequeñas, pero no la cantidad de embarcaciones menores. Creó otra carrera armamentista, pero entre diferentes embarcaciones, explicó Federico Alberto Britton, representante de Illinois. Pero el tratado no logró poner un límite a las unidades de combate más pequeñas, barcos de menos de 10.000 toneladas de desplazamiento y cañones que no excedieran las 8 pulgadas de calibre. ¿Qué pasó? Poco después, todas las potencias del tratado, menos Estados Unidos, iniciaron un gran programa naval. El resultado fue la carrera armamentista que el tratado pretendía evitar, a pesar de la queja presentada por Enrique Sudium, quien había sido el secretario de la delegación estadounidense en el Tratado Naval de 1921 en el Brooklyn Eagle. Lo más desafortunado del desarrollo actual no es la gran ampliación de la Fuerza Naval estadounidense. Coincide con la ratificación del Tratado para la Renuncia de la Guerra. Él escribe que no hay un conflicto intrínseco entre las dos concepciones desde un enfoque realista, pero moralmente el contraste es objetable. Ni siquiera Coolidge confiaba en que otras potencias respetaran los tratados firmados por la nación. El senador Claude A. Swanson usó la desconfianza hacia gobiernos extranjeros para apoyar el nuevo programa de cruceros. No entendemos por qué Gran Bretaña sumaría tantos cruceros a su armada, salvo para buscar la supremacía naval sobre nosotros. Ella desea ser la dueña del mar, como lo ha sido durante siglos, y hacer de su voluntad la ley de los mares. Como resumió R. M. Lynn el argumento de Swanson en el Newport News Virginia Daily Press. Si alguna nación debe dominar los mares, el senador Swanson de Virginia prefiere que sean los Estados Unidos y no Gran Bretaña u otra nación, afirmó el senador. No estoy dispuesto a concederle este derecho a Gran Bretaña, ni por tratado ni por falta de marina adecuada. Hoy resulta extraño pensar que, tras aliarse en la Gran Guerra, una década después y poco más de una década antes, volverían a unirse. Estados Unidos y Gran Bretaña, sin grandes disputas políticas, seguían preocupados por una posible guerra entre ellos, y Gran Bretaña no era la única inquietud. El capitán de la Marina de Estados Unidos, Neach de Goss, reconocido experto en poder naval, fue citado en el New York American sobre el problema de los cruceros. La postura japonesa es relevante, aunque sus islas principales actúan como parachoques ante sus mercados y fuentes de materias primas. En China, Manchuria y Siberia, los japoneses también han procedido a construir una formidable fuerza de cruceros de no menos de 29 embarcaciones, todas las cuales son modernas. Goss dice que el nuevo programa de cruceros de Estados Unidos es defensivo y busca proteger el comercio, ya que los cruceros son clave para el reconocimiento y el trabajo de convoy. Él sostiene que el aumento de la fuerza de cruceros de Estados Unidos fue consecuencia de las deficiencias de la Conferencia Naval y el pacto Kellogg-Briand. El aumento en la fuerza efectiva de nuestra flota, mediante la construcción de los cruceros incluidos en nuestro programa, no haría menos efectivo el Tratado Kellogg, sino que reduciría las interpretaciones favorables a ciertas naciones. Estos intereses en competencia se encontraron en el Senado de los Estados Unidos, como explicó la revista Time. ¿Necesitaba Estados Unidos más cruceros ligeros considerando la aprobación del Tratado de Paz Kellogg? ¿Debería EU ver como acto beligerante invertir más en armamento naval? Los temas eran complejos y polémicos. Parecía probable que la pregunta absorbiera al Senado durante buena parte de la sesión actual.
Time describió a los bandos opuestos. Muchos en el Senado creen que los cruceros son esenciales para proteger el comercio y que la Marina necesita más de ellos, mientras que la oposición, o el grupo de la Marina pequeña, es reducido en número, pero robusto en espíritu. Se considera que un posible obstruccionismo de esa fuente es el único obstáculo para la aprobación del proyecto de ley. La Marina pequeña logró una victoria temprana, pero su propuesta de 75 barcos se redujo a 16. El profesor Lowell A. Coat escribió en The Llano Colonist de New Llano, Luisiana. Esa reducción se debió directamente a la presión de la opinión pública en contra de la propuesta original del Departamento Naval. Sobre el proyecto de ley de cruceros de 1929, el profesor explica que el éxito ya estaba asegurado porque los votos necesarios se reunieron antes de la sesión del Congreso. El único tema de discusión era un límite de tiempo establecido para la construcción de los barcos, una disposición con la que Coolidge no estaba de acuerdo, ya que creía que el proceso debía dejarse en manos del Poder Ejecutivo. La amenaza de obstrucción no bastó. El Senado aprobó el proyecto por 68-12 el 5 de febrero. El 13 de febrero, el presidente la firmó y se convirtió en ley, autorizando la construcción de 15 cruceros ligeros y un portaaviones. La construcción debía comenzar con 5 cruceros por año en los años fiscales que terminaban el 30 de junio de 1929, 1930 y 1931. Los cruceros de la Ley de Cruceros de 1929, creados para evitar la guerra, acabarían participando en una. Estos eran los cruceros Coolidge. Aunque se autorizaron 15 cruceros, solo se construirían 9, originalmente llamados cruceros ligeros por su blindaje. Con el ajuste de 1930 al Tratado Naval, al tener cañones de 8 pulgadas, se clasificaron como cruceros pesados. Los 9 barcos, 2 clase Portland y 7 clase Nueva Orleans, obtendrían 90 estrellas de combate. Los cruceros de Coolidge lideraron la participación en todas las principales batallas del Pacífico durante la guerra. 2 estuvieron en Pearl Harbor. El Portland rescató sobrevivientes del Lexington en el Mar del Coral y del Yorktown en Midway. El USS Quincy, Vincennes y Astoria fueron hundidos en la batalla de la isla Savo en agosto de 1942. Encontrando su lugar de descanso final en Iron Bottom Sound, 2 estuvieron ahí para vengar Pearl Harbor en el estrecho de Surigao. El Indianapolis llevó la bomba atómica a Tinian y fue torpedeado después. Durante la guerra bombardearon Guadalcanal, Saipan, Leyte, Tarawa, Peleliu, Iwo Jima y Okinawa. Los cruceros Coolidge fueron de los barcos más condecorados de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. La ley autorizó construir el USS Ranger, primer portaaviones estadounidense hecho desde la quilla, aunque pequeño para ser de flota. El Ranger operó en el Atlántico, apoyó desembarcos en África, transportó aviones y entrenó pilotos. Las lecciones de su diseño fueron clave para la clase Essex. Así, el pacto Kellogg-Briand y los tratados navales de Washington buscaban prevenir la guerra. Se usaron para justificar que la Marina de Estados Unidos construyera más buques de guerra. Buscar la paz llevó a crear armas de guerra, mostrando un ciclo irónico. La destrucción de la Gran Guerra impulsó el movimiento por la paz. Esa destrucción provocó la Gran Depresión al dañar economías, generar deudas y afectar el comercio global. La privación de la Gran Depresión provocó el surgimiento del extremismo. Eso haría inevitable la guerra y volvería inútil el pacifismo. Y, con más ironía, al buscar esa paz, casi nos impide construir los barcos que necesitaríamos en la próxima guerra. La Ley de Cruceros de 1929 fue solo un paso para crear una marina que superaría a todas. Pero los cruceros de Coolidge estuvieron ahí cuando más los necesitamos. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio del Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si fue así, siéntete libre de darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Si crees que la historia debe recordarse, apoya al Chico de la Historia como miembro en YouTube o patrocinador en Locals. Como patrocinador en Patreon, visita nuestra tienda o reserva un mensaje especial del Chico de la Historia en Camino.